Ahora vamos a entrar en este video, en este tema de cómo las urgencias de la personalidad, pues son urgencias, se contraponen en el resto de nuestra vida con las verdaderas necesidades del alma, ¿no? Y para entrar en esto, por lo menos necesitamos aceptar a priori algunas cosas. Y como les he dicho ya antes, acéptenlas en principio y luego vean si funcionan. Lo primero que tenemos que aceptar es que nosotros somos anteriores a cualquier manifestación de nosotros mismos en el transcurrir del tiempo y de la vida. En esto que ya he dicho de que la vida no es el opuesto a la muerte, sino que la vida es el espacio donde nacimiento y muerte, que son los verdaderos opuestos, ocurren incontables veces. O sea, nosotros antes de encarnar somos un alma, un cuerpo sutil que tiene la capacidad de percibir y sentir, y cuando se incorpora al cuerpo entra en esto que yo ya había dicho antes, de las circunstancias específicas de ser un ser humano. La experiencia que el alma tiene al ser un ser humano es diferente que al ser una hormiga o un tigre. Son muy específicas y tienen que ver con la vulnerabilidad y la necesidad de ser contenidos para ser viables existencialmente. Entonces vamos a entrar en esto que yo llamo las fases del horno. Las distintas circunstancias absolutamente críticas, que si bien quedan en nuestra memoria emocional, no las podemos recuperar plenamente en su sentido si no hacemos un camino de autoconocimiento y de ir hacia esos momentos cruciales, donde nuestra alma conformó con sus dones la estructura de nuestra personalidad, enfrentando las circunstancias críticas de encarnar. Si alguna vez participaron de un parto, obviamente que participaron porque así vinieron al mundo, pero si han tenido la oportunidad de participar del parto de sus hijos, y estoy hablando de hombres, si son mujeres, esto lo entienden perfectamente bien, ese momento crucial que es entre la vida y la muerte, y a veces entre la vida y la muerte de la madre y el niño, ese portal, yo diría esa vagina sagrada que abre las puertas o el portal entre dos mundos, entre el mundo espiritual y el mundo de la encarnación. Es un momento tremendamente crítico, ¿no? Que marca nuestra experiencia. Muchos de nosotros repetimos en las mañanas las urgencias de ese momento porque o en los momentos de cambio en nuestra vida volvemos a sentir los momentos del parto, porque si nacimos con doble vuelta de cordón y hubo un tema de asfixia, nos asfixiamos o nos abrumamos con las situaciones de cambio porque está la memoria de la salida de un vientre o de algo donde estamos, nuestra comodidad, nuestras cosas, tenemos un desafío, tenemos miedo a salir, ¿no? A volver a ser paridos. Y esto se repite en todos los procesos de transformación y cambio en nuestra vida, ¿no? O sea, está marcado en nosotros el cómo llegamos al mundo. Podríamos decir que eso es parte de nuestro karma, pero eso es otro tema, ¿no? Del aprendizaje que el alma vino a hacer a este mundo, ¿no? Ahora, para todos nosotros hay fases que son universales en ese proceso. Entonces, imaginemos por un momento que el alma viene de un estado totalmente diferente al que estamos aquí. No está limitada por un cuerpo, no está limitada por los dolores y las sensaciones que tenemos en un cuerpo, y no está limitada por la necesidad de la participación de otros para que sea viable la manifestación y la existencia en este mundo. Todos nosotros venimos con una expectativa con respecto a el amor, para ponerlo así en la continuidad de esto de lo que es el amor, ¿no? La inclusión, el sentirnos a salvo, queridos, protegidos, amados, es la condición de la encarnación. Pero el alma viene de ese mundo. Si ustedes prestan atención, van a ver que el dolor
siempre está referido a la posibilidad de la ausencia de amor, o inclusive hasta la presencia de amor. A veces en lo más sublime del amor, el amor se junta con una sensación de dolor, ¿no? Una sensación muy exquisita, como dicen los portugueses, ¿no? Muy rara, donde parece que no vamos a tolerar tanto amor. Lo que no tolera el amor es la personalidad, y muchas veces la exposición a una experiencia de amor insondable y de unidad nos hace sentir el miedo a la aniquilación, nos vamos a morir, porque la personalidad se va a disolver y vamos a entrar en la fuente. Si lo atravesamos, la sensación es sublime y ya no hay más preocupación por la personalidad, ¿no? Pero bueno, para no ir para ahí todavía. Cuando el alma se incorpora al cuerpo y empieza a experimentar las limitaciones del cuerpo, hay una experiencia obvia de limitación. Y la limitación refiere también a la pérdida de totalidad y a la pérdida de amor que hay en la totalidad. Entonces, la primera fase que todos pasamos de una manera u otra cuando no encontramos afuera el espejo de lo que el alma necesita, que es la experiencia de amor e inclusión, es una fase de sinsentido. Así, la vida no tiene sentido. Para enfrentar esa sensación de sinsentido, que si no la superamos, es la que lleva a lo que llamamos locura, psicosis, que es una sensación de sinsentido, cuando se construyeron los modelos en las dictaduras para construir la locura en los prisioneros, lo que se junta siempre es una experiencia de dolor insoportable y una imposibilidad de elaborarla, o sea, de darle algún sentido. Por eso los prisioneros que podían elaborar el dolor y la tortura como la consecuencia directa de sus ideales, en vez de ser destruidos por la experiencia de dolor, salían fortalecidos. Bueno, lo puedo entender. Yo hice una revolución, me agarraron, y esto es lo que pasa cuando te agarran y sos un revolucionario. Ahora, aquellos que no podían formular un sentido a esa cantidad de dolor, sí realmente se psicotizaron. Porque no tenés manera de darle una dirección, un propósito o una capacidad para elaborar y darle sentido a tu experiencia. Y eso desorganiza la psiquis. Le quita un propósito y la experiencia entonces es de intentar eliminar la experiencia de dolor. Entonces lo que hago es tratar de desestructurar lo que me hace sentir el dolor. Y me autoagredo y me disuelvo. Para hacerlo sencillo y no usar términos para nada técnicos. Eso es la locura. Entonces, esta primera fase amenaza la totalidad del proyecto existencial. El proyecto existencial, existir en la Tierra, es inviable si no existe amor. Entonces yo tengo que hacerme algo a mí mismo. Y ahí, para salir de esa fase, entro en la segunda fase. La segunda fase es una fase de autodescalificación y de dudas con respecto a mí mismo, que sin ser una fase de locura, es intentar manipular mi aparato perceptivo, sensible y pensante para cuestionarme a mí mismo y de alguna manera impedir el impacto del dolor. Porque si yo no puedo, y como criatura pequeña es muy difícil que pueda elaborar todo eso, lo que tengo que hacer es tratar de cortar el vínculo, lo que en mí me hace sentir el dolor. Y de seguro ustedes, en momentos de confusión, han atravesado muchas veces esta fase de autodescalificación y dudas sobre sí mismo. Soy un tarado, soy muy sensible. Es como cuando alguien en la familia le dice a un miembro de la familia, vos sos muy sensible. ¿Comparado con qué? Comparado con que en esta familia nadie expresa los sentimientos. Entonces yo tengo la sensibilidad y termino llorando por todos. Y la familia lo que hace es decir, sos un sensiblero. Y de esa forma mantiene el status quo familiar. Pero esto me lo aplico a mí mismo y es la base de la baja autoestima, la autodescalificación. Que luego, para huir de la autodescalificación, tengo que conseguir logros, hacer cosas que balanceen el sentimiento profundo que me queda
de no ser suficiente o de ser malo. Si no logro atravesar esta segunda fase para pasar a la tercera, a la que vamos a ir ahora, la consecuencia es lo que hoy en día se llama en psicología trastornos de la personalidad. O sea, la personalidad que hemos constituido no es suficiente para balancear o equilibrar la autodescalificación y la presencia en el mundo, lo que origina muchísimo sufrimiento en las personas. Las personas no consiguen sostener los vínculos, ni las relaciones, ni espacios laborales, entonces necesitan medicación para poder estar, se enojan tremendamente, generan conflictos en momentos que son de disfrute, para tratar de llamar la atención, para lo que sea. Hay una gran variedad de presentaciones en esto, ¿no? Pero si de esta fase de autodescalificación llegamos a la tercera, y la tercera, aunque es paradojal, es lo que me gusta llamar la fase del buen neurótico. Y digo paradojal porque parece que yo en este momento he conseguido encontrar un sentido. Ahora entendí lo que está pasando. Lo que está pasando es que yo soy insuficiente. Yo tengo un defecto o tengo cosas que no son buenas. Obviamente no son buenas para los demás. En vez de poder reconocer, porque no puedo y sería catastrófico, que mis padres son disfuncionales emocionalmente, no por culpa de ellos, sino porque esto viene pasando hace mucho tiempo y me están pasando su versión del desamor que recibieron de sus padres y de sus abuelos, etcétera, etcétera. Yo llego a la conclusión impresionante de que el defecto está en mí. Yo no soy suficiente. Y si bien esta es la herida básica de baja autoestima que tenemos todos, resulta que genera un proyecto hacia el futuro. Establece las bases de una personalidad hacia el futuro, que huye de su pasado, pero en el futuro, cuando sea médico, cuando sea psicólogo, cuando sea arquitecto, cuando sea lo que sea, que me mejore y sea por lo tanto más deseable, voy a tener los padres, el amor o lo que sea que no tuve. Entonces, a partir de la insuficiencia, surge la necesidad de ser mejor, de operarme, de aprender más, de tener un doctorado, un postdoctorado, y la sensación de insuficiencia permanece por más logros que tenga. Entonces, eso impulsa y es la base de nuestra cultura. El buen neurótico es alguien que cree que tiene que mejorarse porque siente profundamente y huye de esa experiencia de autodescalificación o de ser un buen neurótico, que no es suficiente. Y entonces, con toda la oferta que hay para ser mejor y ser suficiente, mueve toda la estructura de la sociedad en la que vivimos. Gente satisfecha y contenta consigo mismo no necesita producir, ni generar cosas, ni llenarse de cosas. Entonces, todo el sistema vive de la sensación de insatisfacción y de insuficiencia que tenemos adentro de nosotros mismos. Pero ojo, es un gran logro. Ser un buen neurótico me salva de ser alguien con un trastorno de personalidad o con una psicosis, o sea, de estar más o menos o muy loco. Lo que llamamos locura hoy en día. O sea, soy alguien que ha aceptado que es un ser separado, que tiene que hacer un proyecto, que tiene que pagar las cuentas, que tiene que hacer cosas para algún día llegar a alguna parte. Entonces, establezco un proyecto hacia el futuro, huyendo del pasado. Obviamente, esto es la base de la personalidad. La personalidad es adicta al sufrimiento que originó su causa. O sea, necesita seguir recreando la situación de insatisfacción o de insuficiencia para poder llegar a algún futuro. Y de esa manera nunca está en el presente, o sea, nunca está consigo mismo. O sea, en definitiva, vivimos más o menos en un sistema de urgencia.
¿no? Decimos que queremos la paz y la tranquilidad, pero cuando pasa algo que amenaza la seguridad de la personalidad, su sobrevivencia, todos los miedos que tenemos, ¿no? Inmediatamente se va la paz y empieza la urgencia y lo que hay que arreglar y poner y sacar para poder sentirme de nuevamente a salvo en la estructura de mi personalidad, con los miedos que tengo, que parten de la idea de la carencia, de que yo soy insuficiente y de que así como soy, no sirvo. ¿Para qué? Para ser amable, o sea, querible y estar incluido. Entonces, vivimos en un sistema de urgencia y de miedo, huyendo siempre hacia adelante. El camino inverso es el camino desde la personalidad hacia el alma. Y en general esto ocurre cuando hay una catástrofe de personalidad o una catástrofe egoica. O sea, ese proyecto de vida fracasa. Lo que está pasando, por ejemplo, ahora con la pandemia, o lo que está pasando con cualquier otra cosa, bueno, me divorcio, mi proyecto de ser rico y famoso o lo que fuera colapsó. Entonces ahora me vuelvo a encontrar con la sensación de insuficiencia, con la crítica sobre mí mismo, ¿no? Pero cuando este camino se inicia conscientemente, o sea, pido ayuda, inicio una terapia, voy a tomar medicina, cualquier manera que lo inicie, indefectiblemente voy a atravesar las fases sobre las cuales está constituida mi personalidad. Y lo importante es comprender en este momento que el alma ha quedado fusionada, porque los recursos que yo usé para sobrevivir a esas fases no son de la personalidad, son recursos del alma, lo que llamamos los dones. Y dentro de esos dones están inclusive nuestras defensas psicológicas. Lo que yo usé espontáneamente para poder resolver las situaciones de emergencia. Siempre pongo el mismo ejemplo. En una familia violenta, siempre hay alguno de los hijos que se interpone entre el padre y la madre e intenta impedir que el padre mate a la madre o la golpee. Otro se esconde, otro va a la casa de la abuela. Cada uno está usando algo que le es innato, y ese que siente que tiene que ponerse en el medio es como el policía que sintió que tenía que salvar a ese otro. Se le impone. De lo que no se da cuenta es que eso es un don de su alma que le hace percibir el mundo y la situación de una manera particular. Y esto es importante de comprender. Los dones del alma se manifiestan justamente en ese momento y en esta cultura en las situaciones de urgencia, en las situaciones de emergencia. Uno descubre esos dones en la manifestación. Puede no ser exactamente por una situación de urgencia. Puede ser porque sencillamente en algún momento canté y la gente se dio cuenta que cantaba lindo y luego me abrieron las puertas a que siguiera cantando. No importa. En ese momento es donde un don que yo no sé de dónde viene se manifiesta y tiene un impacto para mi personalidad. Ahora voy a ser un cantante famoso y voy a hacer una carrera con esto, ¿no? Entonces, el tema es que los dones del alma han quedado indisolublemente unidos en nuestra cultura a la construcción de la personalidad y por tanto han quedado contaminados con la baja autoestima. Así que cuando alguien dice qué maravilla lo que haces o lo que fuera, hay una experiencia ambivalente en el que lo recibe. Porque el reconocimiento a su don está unido a la construcción de su personalidad y al dolor por el cual lo hizo. Entonces no puede recibir plenamente eso como un don que lo conecte con su alma, con su verdadero ser, sino que se le mezcla con la experiencia de haber tenido que poner eso al servicio de la construcción de su personalidad, y eso está unido al dolor, al sinsentido, a la autodescalificación. Y eso permanece a lo largo del tiempo de nuestra vida como buenos neuróticos hasta que empecemos a caminar hacia atrás. Hacia atrás es un proceso de ir recorriendo el camino por el cual yo construí la personalidad. Y esto es una fase esencial del camino de autoconocimiento. El separar la personalidad del alma y poder reconocernos como almas y no como personalidades. O sea, el alma termina identificada y perdida y escondida atrás de la personalidad. Y entonces las verdaderas necesidades del alma, que son la manifestación de sus dones y de ponernos al servicio de la totalidad, siempre quedan supeditadas a las urgencias del alma, a las urgencias, de la personalidad. Y de esa manera hay una frustración.
Hay una insatisfacción que permanece porque yo no estoy siendo el alma. Y de alguna manera hay un sutil sentimiento de traición a mí mismo. Si nosotros observamos, si ustedes observan a ti mismos y tienen algún don, todos lo tenemos, así sea para ser madres o ser maestros o lo que fuera. Uno ve a una maestra, yo siempre me fascino con eso, en preescolares o en lo que fuera, en ese caos de niños. Y cómo son capaces de sostener y de disfrutar esa tarea, si realmente la disfrutan, ¿no? Porque están ahí, porque tienen ese don y ese fue su llamado. Todas nuestras vocaciones, ¿no? De la palabra vocare, de llamado, ¿no? Son llamados a la realización de nuestra alma, porque nuestra alma está aquí para realizar ese don. Entonces, cuando una persona está disfrutando de los dones de su alma, en realidad lo que está disfrutando es de la conexión profunda consigo mismo, disfruta su fluir. Cuando sale de esa tarea y vuelve a la vida cotidiana, vuelve a su vida, a su personalidad. Y entonces ahí vuelve a sentirse restringido, limitado, con miedo, con dudas y esta es la causa de la dicotomía que hay entre personas que uno los mira y dice son maravillosos ejerciendo sus dones y luego sus vidas personales son un caos. Cuando hacemos este camino conscientemente hacia atrás, y esto le debe haber pasado a mucha gente que tiene miedo en un proceso terapéutico, lo que fuera, de llorar, de expresar su vulnerabilidad, porque tiene temor a destruirse o a sufrir. Lo que sucede es que cuando yo comparto ese dolor y la vulnerabilidad con un otro empático y lo saco para afuera, en realidad me siento muchísimo mejor. No solo porque descargo las emociones que no me permito descargar en ningún lado y por lo tanto permitirme ser quien soy, en mi dolor o en lo que me pasa, sino porque ese movimiento me acerca a mi alma. Entonces, paradojalmente, cuando me voy acercando a los dolores originales de los que huyo permanentemente como personalidad, empiezo a sentirme en realidad cada vez mejor. Y se empieza a realizar un duelo con respecto a todo lo que me tuve que hacer a mí mismo para convertirme en quien me he convertido, en una personalidad que me separa de lo que realmente soy. Entonces, es inescapable, y no es por masoquismo, que un camino de autoconocimiento hoy en día nos lleve a repasar de vuelta las fases en que me constituí en un neurótico, las fases en que me constituí en una persona que se autoagrede y duda de sí mismo y desconfía de sí mismo. Desconfía de la fuente, en definitiva. Y de ahí surgen todas las desconfianzas, la falta de fe en el amor, en la verdad, en la justicia, en la divinidad, en mis padres, en todo. Y luego a esa fase de absoluto sinsentido. Y cuando llego a esa fase, súbitamente y por sí mismo y autónomamente, se me impone el sentido absoluto, porque me he acercado a la fuente, me he acercado a mi alma. Entonces, en la vida cotidiana tenemos que prestar atención a este fenómeno de que la urgencia de pertenecer, que es el leitmotiv de la personalidad, de venderme a mí mismo, de traicionarme a mí mismo para pertenecer, para sentirme incluido, es la memoria de la infancia. La sigo repitiendo. Y sigo huyendo hacia el futuro para ver si cuando sea mejor, y vean, nunca le funcionó. La neurosis es, gracias a Dios, nuestro punto de seguridad y de poder estar en el mundo ahora escuchando esto. Y es a su vez lo que nos impide ser felices. Nuestro sentido de individualidad y de personalidad es lo que nos impide ser felices, porque la felicidad es lo que soy, no algo que puedo obtener. Es una ilusión de carencia. No funciona. Y seguimos intentándolo. Siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Mi padre lo intentó con mi hermano mayor, no funcionó. Lo intentó con mi hermano del medio, no funcionó. Lo intentó conmigo, no funcionó. Lo intentó con mi hermana, no funcionó. Nunca pudo darse cuenta de lo que estaba tratando de hacer, era imponer su programa, que a él tampoco le había funcionado con sus hijos. Y esto es lo que intentamos. Estamos como la señora que estaba buscando abajo del farol una y otra vez la llave que había perdido y alguien se para a ayudarla, ¿no? Y señora, pero realmente usted perdió la llave acá, este ejemplo ya lo he puesto. Y la señora dice, no, está allá. ¿Y por qué lo busca acá abajo del farol? Porque allá está oscuro. Sí, hay que ir a la aparente oscuridad con una linterna para iluminar
la falsedad sobre la que hemos construido el presupuesto de nuestra personalidad y para poder descubrir por experiencia que somos un alma inmortal y eterna y que esto es una experiencia que estamos teniendo y no lo que somos. Separar una cosa de la otra implica el camino de regresar a todas esas fases y descubrir la irrealidad sustancial de ellas, porque al alma nunca le pasó nada. Antes de que nos muramos y lo descubramos en la experiencia después de la muerte. Entonces, cada vez que sientan esas urgencias, ese temor, ese miedo a no pertenecer, arriésguense a expresar lo que realmente sienten, lo que realmente piensan. Porque el acto de no traicionar lo que hay adentro de ustedes para pertenecer, ese miedo tremendo que tienen de decirle a este o aquel lo que realmente les pasa, cuando dejan de traicionar a su alma, hay una sensación de cercanía con la verdad que hay dentro de ustedes, una calma, una paz. Y eso desciende inmediatamente la urgencia de la personalidad de pertenecer, porque se han acercado a ustedes mismos. Es siempre la misma fórmula. Prestar atención a lo que les da miedo, a lo que les da temor, a lo que no pueden decir, a lo que no pueden compartir. Y arriesgarse a hacerlo. Obvio que es importante en esto tener compañía y ayuda, ¿no? Obviamente, en el proceso de terapia o de lo que fuera, con la compañía de alguien puedo darme cuenta de estas cosas y del temor que tengo a manifestarlas. Pero si no lo paso a la experiencia, no va a funcionar. Entonces, aceptar en primer lugar que ustedes son alma y no personalidades y caminar hacia ir discriminando cuál es la diferencia. Y la diferencia está en lo que temo, en lo que tengo temor y en todo el esfuerzo que estoy haciendo siempre para pertenecer, para ser parte. Y lo falso que hay atrás de esto. Y dedicarme a ser verdadero. La recompensa es inmensa. Pero tienen que arriesgarse a hacerlo. A dejar de vivir corriendo atrás de las urgencias y centrarse en lo que realmente necesitan. A veces la gente ni siquiera sabe lo que necesita porque vive totalmente pendiente de lo que los demás le piden o de lo que creen que tienen que darle a los demás. Céntrense en ustedes mismos, reconozcan lo que realmente necesitan. Y si no lo tienen claro, dejen de actuar hasta que no descubran qué es lo que necesitan.